Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo, un vídeo rápido. Perdonadme por la voz, que estoy un poco agripado. Se debe de notar la voz un poquito diferente, pero bueno, perdón. Vamos con un vídeo rápido, ahí estoy grabando una de las preguntas que se suele hacer mucho la gente. Ya la he respondido en otros vídeos, pero vamos a hacerlo otra vez porque la gente se sigue preguntando otra vez lo mismo con este polvillo blanco que le salen a veces a los troncos de los árboles de aguacate. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a los suscriptores de este canal, a la gente que comparte los vídeos. Muchas gracias a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que siga compartiendo los vídeos. Es de ayuda para el canal y para que llegue esta información a la gente que lo necesita. Que siempre estamos dando aquí consejos sobre el cultivo del aguacate. ¿Ven? ¿Ves? Ahí estamos viendo ese polvillo blanco. Ahora vamos a ver si es hongo, si no es hongo. Ahora lo vamos a resolver. Ya hice un vídeo hace tiempo. Y también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, sobre todo la gente que se está iniciando, que no tiene pues pues no sabe mucho sobre el cultivo del aguacate, cuándo abonar, qué fertilizantes poner, todas estas cosas. O si tienes algún problema en tu cultivo de aguacate, pues me podéis contactar por ahí. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, para que aprendas a identificar cuando a la planta le falta nitrógeno, fósforo, boro, zinc, molibdeno, hierro, cobre, magnesio. Todos los elementos los vemos ahí en ese curso, un vídeo de 1 hora. Y aprenderías a diferenciar cuando a las plantas le faltan esos nutrientes, todos los nutrientes. Bueno, ahí estamos viendo ese polvillo blanco. Esto no es producido... A ver, vamos por partes. Lo que es ese polvillo blanco, estamos viendo en las imágenes, eso es un exudado natural de la planta. Es como una pequeña resina, ¿vale? Es una pequeña resina. ¿Qué pasa? Que esta resina sale cuando hay una herida en la planta. Y a veces también sale cuando la planta tiene un hongo por dentro. Entonces, por eso la gente se confunde, ¿vale? Yo espero que esté quedando claro. En sí, ese polvillo blanco no es un hongo. El polvillo blanco que sale en el tronco, que te puede salir en el tronco de una planta de aguacate, no es un hongo, ¿vale? Es un polvillo blanco natural, es un exudado, es una pequeña resina. Es como una pequeña resina, lo podéis buscar también aquí en internet y os va a salir. Es como un exudado natural de la planta. ¿Qué pasa? Que la planta echa ese exudado cuando suele echarlo cuando hay una herida. Por ejemplo, ahí lo estamos viendo en este vídeo donde yo hice los agujeros, los agujeros para pinchar el fosfito de potasio o fosfonato de potasio. Veis que se ha producido como ese polvillo blanco. Entonces suele aparecer en las heridas de los troncos de los árboles cuando hacemos podas, cuando hay una herida en el árbol, le echo un agujero para inyectarlo, sale un poquito de polvillo blanco. El polvillo este blanco no es un hongo, no significa que la planta tenga hongo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, ya sabemos que el aguacate tiene, desgraciadamente, porque para mí son las peores enfermedades que tiene el cultivo del aguacate, es muy propenso a tener estos hongos de raíz como la fitóstora, hongo de por dentro, los chancros, el cáncer del aguacate, la acidiplodia, estos hongos de madera interior que van necrosando los vasos vasculares de dentro del árbol. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces cuando el árbol tiene una herida de dentro para afuera por culpa de este hongo, pues la planta de por sí a veces se estalla la madera de los árboles de aguacate y por ahí puede salir un poco de este polvillo blanco, ¿vale? Entonces, para que quede claro, el polvillo blanco no es un hongo, es un exudado normal de la planta. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, si podemos tener una planta que tiene un hongo por dentro, nos suelta ese polvillo blanco, pero es porque hay una herida. El polvillo blanco sale porque hay una herida. Haya hongo o no haya hongo, ¿vale? El polvillo blanco no es que sea el hongo, no es que sean las esporas del hongo saliendo por el tronco para afuera, no. Pero ahí estamos viendo unas imágenes que ese árbol tiene hongo por dentro y también le sale ese polvillo, pero por la herida en sí. No es, vuelvo y repito, no es esporas del hongo ni nada de eso. Es porque el árbol
al ese hongo estar deteriorando la madera, pues de por sí el árbol de aguacate bota ese exudado, ¿vale? Repito, no es hongo ese polvillo blanco. Lo que pasa es que la gente se confunde porque a veces tenemos el hongo dentro de la planta, ese hongo de madera, normalmente la acidiplodia, o a veces incluso la misma fitóstora que entra por la raíz, que camina un poco hacia arriba, que te puede hacer hasta chancros, también los puede hacer el hongo fitóstora, y cuando te hace un chancro, que es cuando se empieza a podrir, a necrosar, a podrir esa parte de la madera, pues la planta es como una herida, es como, sí, una herida. Entonces, al estar mal esa madera, pues la planta te bota así ese polvillo blanco. Pero ese polvillo blanco no es hongo, es un exudado normal de la planta. A veces ese polvillo blanco nos ayuda a identificar que podemos tener un hongo en la planta, porque vemos que cuando vemos ese polvillo blanco, ay, ¿por qué le está saliendo este polvillo blanco en la planta? Pues porque la planta pues tiene algún problema, sea algún corte, sea que la planta está muy débil, o sea que por dentro ya hay alguna afectación de hongo y ya te está como botando esa herida y ya te empieza ese exudado blanco, pero que no es hongo el exudado, ¿vale? Sino como hay una herida, como hay una parte mala del aguacate, pues es como una resina que bota el árbol natural. Bueno, espero que haya quedado claro. Cuando hacemos podas también nos puede salir, repito, es por herida o algo. Es un exudado normal. Cuando hacemos podas también nos puede pasar que veamos ese polvillo blanco en la herida. Por eso siempre es bueno en las ramas, si son ramas muy finas, pues no es necesario poner una pasta cicatrizante. Ahora ya una rama de cierta dimensión, vamos a poner, yo qué sé, del tamaño del brazo de una mujer, por poner así, no muy grande, pues ya de ahí para arriba, ya esas ramas deberían de ponerse con una pasta cicatrizante para poder tapar esas heridas, para que no entren pues patógenos para dentro del árbol, esas esporas de hongo que no son que no es este polvillo, sino que las esporas de la acidiplodia, las esporas sobre todo de la acidiplodia, están por ahí en el aire. Igual que las de la fitóstora, nos pueden venir en el agua, nos pueden venir de una huerta de un vecino cuando llueve mucho, esas esporas llegar a nuestro cultivo. Entonces, siempre deberíamos de intentar sellar, ya que el aguacate es muy susceptible a esto, todas las partes de que haya alguna herida, Por eso yo estoy probando con las pinturas y los fungicidas y todo eso. Pero bueno, no quiero hacer vídeo más largo, que quede claro que porque veamos ese polvillo blanco no significa, no es hongo, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.